Seguimos en vivo por la pantalla de News este viernes 8 de agosto de 2025 y llega el momento de los números del día. Vamos con el primero de los números de hoy. 30,6%. La pobreza que estaría registrando hoy la República Argentina según una estimación de una consultora privada que es Exquanti, pero a partir de datos oficiales. Los datos de pobreza que da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, suelen ser muy retardados, es decir, llegan con mucho retardo, habitualmente con hasta 6 meses y más. Entonces, siempre hay que esperar bastante tiempo. Pero, como se van produciendo datos oficiales parciales todo el tiempo a partir de la encuesta permanente de hogares, que mide esencialmente cuál es el nivel de ingresos que reportan los ciudadanos de la República Argentina, y eso se puede contrastar con cuál es el nivel de ingresos necesario para no ser pobre, eso permite hacer estas estimaciones que indican que cayó la pobreza al 30,6%. Es el número más bajo desde 2017 y es obviamente algo de lo que se jacta el gobierno de Javier Milei, porque, claro, del otro lado, la oposición en el Congreso viene aprobando una serie de iniciativas, de leyes que luego son vetadas por el gobierno, que dicen hay que subir el nivel de gasto, hay que subir el nivel de subvenciones para atacar el drama social que se está viviendo en la Argentina. Entonces el gobierno muestra todo muy lindo lo que ustedes dicen, pero la realidad es esta: la pobreza está bajando. Como siempre, los datos pueden tener varias interpretaciones. Que la pobreza está bajando no hay ninguna duda y es lo que seguramente va a terminar ratificando el INDEC, pero es cierto que hay sectores de la sociedad que están más golpeados que otros, y es, por ejemplo, el caso de los jubilados, porque esta misma encuesta muestra que entre los jubilados la pobreza llega casi al 50%, es mucho más alta que para el promedio de la población, y esto tiene que ver obviamente con lo bajas que son las jubilaciones. Claro, si la solución es subir las jubilaciones hoy para que se termine quebrando el sistema mañana, esa es otra discusión, eso sin duda, pero está claro, la pobreza está bajando, es un resultado de la baja de la inflación, que es lo que más afecta a los que menos tienen, pero eso no significa que la situación social sea particularmente buena. Pasamos al segundo número del día. 3.534 la onza de oro, valor récord absoluto, el que ha alcanzado en los mercados futuros, y esto tiene que ver con varias cuestiones, toda la incertidumbre económica en general que se viene viviendo en estos últimos tiempos, con la situación de los aranceles de Trump, con la sensación de un mercado cada vez más afectado por la geopolítica, por cómo también los grandes conflictos mundiales afectan decisivamente la marcha de las economías. Todo eso tiene que ver, pero a esos factores que ya venían haciendo que el oro estuviera rindiendo mucho desde hace más de un año, se suma una decisión que tomó Trump esta semana, que fue aplicarle a Suiza 39% de aranceles con vistas a las importaciones de lingotes de oro que hace Estados Unidos desde Suiza. Eso tiene que ver con diferencias con el gobierno suizo en torno a las condiciones en las que se hacen las compras y ventas y a las condiciones de la relación comercial entre Estados Unidos y Suiza. Ese dato, esa decisión de subir así los aranceles ha hecho que se dispare entonces aún más el dólar, que llega a este valor récord, 3.534 la onza. Nos metemos ahora con las caras de este viernes, las últimas de la semana. Te lo había anticipado antes. Estados Unidos, que ahora con la decisión de Donald Trump habilita a las Fuerzas Armadas a meterse y a atacar directamente a las organizaciones criminales que son consideradas terroristas, puede atacar o podría eventualmente atacar a una amplia gama de organizaciones que están dentro de la clasificación de terroristas globales. Entre ellas están las bandas haitianas. Y Jimmy Judiciaire, que es el principal líder criminal que tiene Haití, probablemente hoy el hombre más poderoso de Haití, justamente ha hecho en estas horas una amenaza muy fuerte que apunta al Consejo de Transición Presidencial. Este consejo de 9 integrantes que es el que tomó la posta y tomó el gobierno
entre comillas, en términos formales, porque la verdad es que el gobierno no controla absolutamente nada en Haití, pero formalmente es el que tomó la representación institucional de Haití tras la salida del poder de Ariel Henry, que era el primer ministro que había quedado desde que hace ya 4 años fuera asesinado el presidente Jovenel Moïse. ¿Qué dijo Cherizier? Si no ceden a las demandas que estamos haciendo nosotros, los verdaderos representantes del pueblo, se presenta casi como un líder popular, esta persona que es, insisto, un criminal y que se lo conoce como barbecue, barbacoa, no preguntes por qué lo conocen como barbacoa, porque no tiene que ver con que le guste cocinar carne de vaca ni de cerdo. Lo cierto es que Cherizier está diciendo que no están cediendo a sus demandas y que entonces estaría dispuesto a atacar directamente la sede del Consejo Presidencial y derrocarlos a todos. Bueno, quizás termina él convirtiéndose en una especie de dictador, no está muy lejos de serlo en los hechos por el nivel de control territorial y económico que tiene hoy en Haití. Segundo rostro del día. Nos vamos a ir a España y la cara es la de Vicent Siscar. Es el alcalde de Paiporta. Paiporta es un municipio de la Comunidad Valenciana, muy cerquita de la capital de Valencia, que se hizo muy famoso. ¿Se acuerdan con el fenómeno de la Dana del año pasado? Esta terrible tormenta que dejó decenas de muertos por las inundaciones históricas que se registraron, sobre todo en los alrededores de Valencia. Bueno, Paiporta fue una de las comunidades más afectadas. Y fue en Paiporta, precisamente por ese nivel de afectación, que fueron el rey Felipe VI, fue la reina Leticia y fue Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y se encontraron con un hostigamiento fuerte de la gente que estaba muy enojada por lo tarde que había llegado la ayuda. Bueno, Pedro Sánchez huyó en un auto, mientras Felipe y Leticia se quedaron incluso recibiendo algunas agresiones, muestra del talante, ¿no?, de unos y de otros. Lo cierto es que Paiporta vuelve a ser noticia ahora por una decisión que toma Siscar. Ponete justamente en la perspectiva de una reunión que se está haciendo en la legislatura de este municipio. En los municipios españoles el alcalde es al mismo tiempo miembro del Consejo Legislativo, con lo cual es quien preside las sesiones. Estaba justamente él presidiendo la sesión con presencia de los vecinos. ¿Y en qué idioma habla? Bueno, decide hablar en valenciano, que es básicamente una derivación del catalán. Es el catalán con otro nombre y algunas diferencias. Claro, no todos los vecinos de Paiporta hablan catalán. Y es el caso de una vecina argentina, pero radicada allí, que escucha lo que le pide a Siscar y la respuesta de Siscar. Ustedes son unos discriminadores. No, a mí no me toque. No me toque. Yo me voy por... A mí no me toque. A mí no me toque. Me voy a ir. Pero acá yo pago mis impuestos y yo no hablo valenciano y me cansé de repetirlo. Y me parece una falta de respeto que hablen en su idioma, que me encanta, me parece perfecto. Pero cuando hay alguien que no habla el idioma y les pide y les paga un sueldo, ustedes se cambien todo. Por favor, abandonen. Claro, es vecina, paga los impuestos, tiene derecho a entender qué es lo que se discute en las reuniones legislativas donde se toman las decisiones del municipio. Pero lo que pasa es que en España, lamentablemente, hay un sector de la política que está tan radicalizado, tan fanatizado con la idea de fortificar su identidad local, que odian a España, odian al español, quieren dejar de utilizar la lengua de Cervantes, que por cierto es una de las más hermosas del mundo, para hablar solamente el idioma en el que solamente se entienden ellos. Ustedes fíjense la paradoja, donde el lenguaje está pensado para comunicar y esta gente... Esto pasa también en el País Vasco, pasa en Cataluña. No le interesa comunicar, le interesa solamente hablar entre ellos, hablar entre los que piensan igual en el fondo. Y entonces, en vez de hablar en español, que también es lengua oficial de la Comunidad Valenciana y que es la lengua que todos entienden, porque ellos el español lo entienden, prefieren hablar una lengua que hay muchos que no comprenden. ¿Y qué hacen con la mujer que reclama? La echan. Bueno, toda una señal del autoritarismo que se está viviendo en muchos lugares en España y de esto, de cómo empiezan a odiar a su propia cultura, porque son valencianos, por supuesto, pero son antes que nada españoles y bastante bien les ha ido en el Estado español.